Hola, soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía de RPP, y en esta nueva edición de los Viernes Económicos vamos a hablar acerca del empleo, cómo debe ser el retorno a las oficinas, qué va a pasar con los trabajadores suspendidos y quiénes podrán continuar en trabajo remoto. Para contestar estas preguntas nos acompaña el laboralista Percy Alache. Bienvenido. Hola Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Bien, esta semana ha culminado la cuarentena general en la mayoría de Ujú. regiones y muchas personas ya están regresando a sus centros de trabajo, pero hay una pregunta clave. ¿Las empresas están obligadas a realizar pruebas a todo su personal? A ver, esto ha cambiado. El 30 de junio por la noche se emitió la resolución ministerial 448-2020-MINSA, en la cual se cambian los lineamientos del plan de vigilancia sanitaria. Entonces, ya para la fase 3 se cuentan con nuevas reglas, más flexibles, más sencillas, para que, digamos, todas las empresas se puedan ir reincorporando. En cuanto a tu pregunta, las pruebas han quedado reducidas para dos tipos de personal. Personal de alto riesgo o de riesgo muy alto. Digo esto porque las reglas anteriores y que empresas de fase 1, empresas de fase 2, tuvieron que inclusive hacer pruebas para aquellos trabajadores que hubiesen presentado riesgo mediano. Para ponernos en contexto, todas las empresas tienen que hacer una clasificación de su personal: bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Entonces, las reglas a partir del 1 de julio es que solo al personal de alto y muy alto riesgo se le apliquen estas pruebas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún síntoma y tengo que regresar al trabajo, pero soy considerado de riesgo medio, riesgo bajo, ¿no me toman la Ujú. prueba? La prueba obligatoria, no. Sin embargo, alguna empresa que quiere hacer alguna evaluación confirmatoria y preventiva, y yo creo que una evaluación sencilla es el control de la temperatura. Personas que presenten una temperatura mayor de 37.5 grados de fiebre no ingresan, ¿no? Y a partir de eso, la empresa ya de manera voluntaria puede hacer todas las pruebas confirmatorias, hacer una prueba rápida, ¿no? Para descartar, digamos, que esta persona de riesgo medio puede tener alguna patología mayor o presentar síntomas de COVID. ¿Es válido que una empresa le pida a su trabajador que él financie su propia prueba? Eso no. El financiamiento de todas las medidas sanitarias es a costo de la empresa. Y, por ejemplo, si una empresa no está cumpliendo con los protocolos, ¿el trabajador puede denunciar este hecho? Eso es muy importante porque las últimas reglas también mencionan eso. Se está creando un aplicativo en el cual cualquier trabajador que vea que se ha presentado información falsa en planes o en el sistema de seguridad y salud en el trabajo con ocasión del COVID, o vea que lo ponen en riesgo, ¿no? Que el hecho de que su empleador lo ponga en riesgo, puede ingresar a este aplicativo de denuncias que está interconectado entre la SUIL, su salud y los gobiernos locales. Entonces, es un mecanismo de defensa que tienen los trabajadores para poder acudir a ello, ¿no? Aquí hay otro tema más relacionado con sanciones, es que si se evidencia que no se cumplieron las medidas sanitarias correspondientes o se están obligando a los trabajadores a acudir sin las medidas o las acciones de control correspondiente, puede existir una suspensión o cancelación del registro, ¿no? Esto por un lado. Y luego también la misma SUNAFIL o Censopas que cargan de la fiscalización podrían poner multas administrativas en contra de las empresas que incurrieran en este tipo de actos. ¿A cuánto asciende la multa? ¿Hay En el algunas? caso, sí, en el caso de la SUNAFIL sí está establecido un tope que es hasta 225 soles aproximadamente. Todo depende, en el caso de SUNAFIL, del número de trabajadores afectados. En el caso del Censoas o los gobiernos municipales que también podrían imponer multas, los tarifarios todavía por lo menos no han sido emitidos. Bien, y en sí, ¿qué medidas se han establecido
para el regreso a las oficinas? ¿Puede un Ujú. trabajador, por ejemplo, solicitar hacer trabajo remoto o eso tiene que partir del mismo empleador? Sí, a ver, el insumo principal para que las empresas puedan operar es el plan de vigilancia sanitaria, eso sin duda. Ha habido un cambio aquí, es para empresas que tienen menos de 5 trabajadores, hay un procedimiento simplificado, un chequeo ¿Menos de simplificado. cuántos? Entonces, bueno, ¿Menos de de cuántos 5 trabajadores? trabajadores, Menos de 5 menos trabajadores. de 5, exacto. En el caso, por ejemplo, de empresas de menos de 20 trabajadores, no se aplica el control de la temperatura. Hay otra facilidad. Ahora, este plan de vigilancia tiene que ir acompañado de todas las medidas o cambios a la infraestructura en las instalaciones. Poner señalizaciones, poner estaciones de lavado de manos, tiene que haber una desinfección previa, tiene que ponerse estaciones de gel para que los trabajadores, proveedores, clientes en general puedan hacer uso de estos insumos preventivos. Pero adicionalmente también las empresas tienen que definir previamente cuál va a ser la capacidad con la que van a reiniciar operaciones. Y digo esto porque no todas las empresas van a empezar al 100% de su capacidad, eso es irreal, sino que la empresa tiene la libertad de definir, dependiendo de su sector, ¿no? Probablemente los sectores extractivos, construcción, infraestructura, minería, energía, ellos sí necesiten mayor demanda de actividad presencial, pero servicios o atención, cobranzas, ¿no? Eso podría probablemente hacerse vía remota, o las labores administrativas en sí podrían seguir haciéndose de manera remota. Esto es hasta el 7 de septiembre que culmina la emergencia sanitaria. Bien, ¿qué facilidades pueden dar las empresas, por ejemplo, para trabajadores del grupo de riesgo? Se han Mm. establecido algunos. ¿Podría explicarnos cuáles son? Sí, mira, el grupo de riesgo se divide en dos, básicamente. Aquellas personas que no pueden trabajar y ellos tienen que seguir en trabajo remoto por la enfermedad crónica que tengan, ¿no? O porque ponerlos a trabajar los pondría en más riesgo. Esos los que no pueden hacer actividad presencial de momento. Puede haber una licencia recuperable también. Es una posibilidad que estuvo desde el inicio de la cuarentena. Otro es aquellos que sí pueden trabajar. Y para ellos se establece un procedimiento de 4 o 5 días en el cual tienen que tramitar primero el certificado de aptitud ocupacional. Es decir, si estoy apto o no para trabajar. Y luego de ello tienen que firmar una declaración jurada de responsabilidad voluntaria en el cual con lo cual les permita hacer actividades presenciales. Ese es el procedimiento previo, ¿no? Sin embargo, este personal de riesgo, al momento que cuando llenen la ficha de sintomatológica, cuando están las evaluaciones presenciales, con la toma de temperatura, ¿no? Tiene que haber un cuidado especial precisamente por las enfermedades o patologías que ellos puedan presentar. Bien, ahora vamos a analizar la situación de los trabajadores en suspensión perfecta de labores. Ujú. ¿Hasta cuándo pueden estar ellos en esta modalidad? Sí, aquí una precisión porque ya cerca de 30.000 empresas han presentado el expediente de suspensión perfecta. 30.000. El Ministerio de Trabajo, sí, 30.000 aproximadamente, ¿no? Involucrando cerca de 250.000 trabajadores. Entonces, quiere decir que es un número representativo que está en suspensión perfecta o por lo menos está tramitando esa posibilidad. Ahora, pocos expedientes están siendo aprobados porque hay una evaluación que está haciendo SUNAFIL, no del todo buena, debo decir, porque en algunos casos se omiten evaluar documentación económica que es evidente que el sector no tuvo ingresos, por ejemplo, en el sector de entretenimiento, en el sector de aviación, ¿no? Han habido casos, digamos, bastante conocidos, ¿no? En donde el sector no ha operado y aún así le han negado la superfecta, ¿no? Sin embargo, el gobierno, en aras de flexibilizar esta situación y de entender que tenemos que salir de la crisis de alguna manera, y a pesar de que la suspensión perfecta es una medida gravosa para el trabajador porque definitivamente no cobra sueldo,
establecieron pues algunos mecanismos paliativos, ¿no? Que le permitía al trabajador pues tener liquidez, como es el caso de retirar su CTS, retirar la FP, y recientemente se aprobó una modificación en la cual empresas que hayan acogido a la suspensión perfecta y tengan menos de 100 trabajadores, podían tramitar un bono de suspensión perfecta entregado por Salud, equivalente a 760 soles por cada mes que dure la suspensión perfecta. La suspensión perfecta con la ampliación del estado de emergencia sanitaria está durando hasta el 30 días después de la finalización del estado de emergencia sanitaria, es decir, hasta el 7 de octubre. ¿Qué pasa con un trabajador que lleva 3 meses? Porque normalmente decían que duraba 3 meses. Si lleva 3 meses suspendido y la empresa no lo llama, ¿puede darse a entender que ya no va a seguir laborando para la empresa? ¿O continúa, se renueva esa suspensión? ¿Debe haber una comunicación Ujú. para renovarla? Sí, es importante ello porque, a ver, el procedimiento inicial está de suspensión perfecta vencía o vence 9 de julio, pero con ocasión de la ampliación de la emergencia sanitaria ahora se va hasta el 7 de octubre. Lo que está pendiente y el Ministerio de Trabajo tiene que sacar esta regulación en estos días es si procede la ampliación, porque ya serían más de los 90 días, como dices, o si tiene un procedimiento perfecto. Un poco la incertidumbre, la duda de todas las empresas que ya tramitaron su expediente es esa, es decir, si pueden alargar la suspensión perfecta o no. Y de los trabajadores también, porque no saben en qué situación estarían quedando el 9 de julio. Entonces, hoy tenemos ese grave problema, que espero que en estos días, antes del 9 de julio, el Ministerio de Trabajo tenga una respuesta para ello, porque hoy el panorama es incierto. Hoy no tenemos La una respuesta. exactitud exacto para poder decirle, para tranquilidad de empresas y trabajadores sobre. Y si un trabajador que está en suspensión, por así decirlo, pero todavía no está completo el proceso, el ministerio todavía no ha sacado la aprobación de que su empresa Uh-huh. tiene el check para hacer la suspensión, ¿puede denunciar si considera que no procede su suspensión o en qué casos no procedería la suspensión? Sí, has tocado un tema muy picante, porque mira, los problemas que están pasando con la suspensión perfecta, uno es que el Ministerio de Trabajo no está comunicando oportunamente si las empresas están en suspensión perfecta o no. Digo esto porque, como mencionaba hace unos minutos, si estás en suspensión perfecta, puedes retirar tu CTS y puedes retirar tu AFP. Pero si el banco o la AFP no tienen ninguna constancia, ningún registro, ningún listado del Ministerio de Trabajo, no va a hacer los desembolsos. ¿Y quién se ve perjudicado? El trabajador, ciertamente. Entonces, ese es un grave problema que hoy tienen muchos trabajadores y complica a las empresas también, porque ante eso los trabajadores vuelven a su empresa y solicitan algún tipo de financiamiento para mantenerse en estos meses que está durando la suspensión perfecta. Pero hay o sea, si ellos tienen, por ejemplo, saben que la empresa en la que laboran ha sido beneficiaria de algún crédito de Reactiva, por Mm. ejemplo, eh, pueden denunciar que los han suspendido de todas maneras, porque se supone que era un requisito no suspender trabajadores. Sí, a ver, ¿Podrían denunciar? normalmente o como pensada la norma, los beneficios estatales, como Reactiva, como FAEMIPE, el subsidio del 35% de salud y la suspensión perfecta debían de ir por caminos paralelos, ¿no? Porque eran distintas formas de poder darle oxígeno a las empresas y también que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo. Pero es cierto, luego declaraciones de los propios ministros decían que si ibas a Reactiva no podías ir a suspensión perfecta, o si ibas al subsidio de salud no podías ir a suspensión perfecta, ¿no? La única limitación fue con salud, en donde se dijo, pues, de que si recibes ese monto de salud, lo tienes que descontar digamos, como parte de la información económica, y con eso presentas tú
expediente de suspensión perfecta. O sea, no te excluía, pero sí tenías que considerar o decir que recibiste, ¿no? En el caso de reactiva, no. Sin embargo, sí vemos pues que en los manuales operativos que aprobó el Ministerio de Trabajo, sí está solicitando la información complementaria que pedía si es que la empresa había recibido algún tipo de financiamiento, ¿no? Porque el reclamo del trabajador era, oye, mientras la empresa recibe financiamiento, por lo menos el primer costo que tiene que asumir es el de personal. Y es una duda absolutamente válida, ¿no? Ahora, lo otro es que con ese tema del financiamiento, digamos, no ha habido una exclusión, es decir, si vas a reactiva, puedes seguir yendo a suspensión perfecta, pero lo que puede pasar y está pasando es que si desaprueban el expediente de suspensión perfecta, ¿no? Y los trabajadores se enteran, porque la SUNAFIL está entrevistando en algunos casos a trabajadores, ellos pueden solicitar el integro de sus remuneraciones como si hubiesen estado laborando, porque esa suspensión se entendería que no fue aprobada o no estuvo bien hecha. Sin embargo, las empresas también tienen la posibilidad de aplicar, presentar un curso de revisión, ¿no? Para seguir cuestionando eso. Es una zona gris definitivamente porque, claro, ante la falta de rapidez se resuelvan estos expedientes, las empresas y trabajadores siguen con esta incertidumbre, ¿no? De si será o no aprobado el expediente. Hay un vacío, por así decirlo. Bueno, volviendo al tema del teletrabajo, el Ministerio Ujú. de Trabajo ha señalado que el trabajo remoto, y así como usted me lo mencionó, está vigente hasta el 7 de septiembre. Las empresas deben financiar los gastos que implique esta modalidad, sea internet, electricidad. ¿Están obligadas o es algo que pueden hacer ellos de manera opcional? Ujú. Para el trabajo remoto no están obligadas de forma directa, ¿no? Lo pueden hacer, sí, en algunos casos que la labor lo amerite. Estoy pensando en labores de venta, en labores de cobranza, ¿no? Donde se le da un teléfono al trabajador con una tarjeta prepago, ¿no? O un plan de internet para que pueda hacer estas gestiones. En esos casos se puede individualizar más el costo. Pero en otros casos, donde la mayoría de trabajadores simplemente hace coordinaciones y tiene correo electrónico, tiene algunos accesos a sistemas, pues en ese caso, determinar el costo preciso de consumo de Internet para labores de la empresa y para labores familiares es complicado, es complejo. Algunas empresas lo que están haciendo es establecer una suma, digamos, fija para poder ayudar a trabajadores a paliar esta situación, ¿no? Sin embargo, sí, esta discusión no estaba para el trabajo remoto, pero sí estaba para el teletrabajo, que era la modalidad que teníamos anteriormente. ¿Cuál es la Entonces, esos diferencia? costos, sí, la diferencia es, técnicamente es lo mismo, trabajo remoto y trabajo en esencia es lo mismo, hacer labores fuera de tu centro de trabajo, ¿no? Ya sea en tu domicilio, ya sea en cualquier lugar. Pero el teletrabajo tiene una regulación legal, tiene una ley, tiene un reglamento, ¿ok? Y esa es la figura que se estaba dando hasta de 2019, y además, hasta te diría, antes de la emergencia nacional. Pero como sabía que esta figura, el ministerio sabía que esta figura era rígida porque tenías que hacer adendas a contratos, en el tema de los costos, la discusión de la jornada de trabajo y eventuales horas extra, cubrir los gastos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces era muy engorroso y necesitábamos algo rápido, ¿no? La cuarentena venía y entonces tenía que ser algo muy flexible. Y esta cuarentena ha demostrado que el trabajo remoto es posible. Tanto es así que 200.000 trabajadores están laborando bajo esa modalidad. Entonces, lo mencionaba ayer en una entrevista para ustedes también, que esta es una modalidad que ha venido para quedarse. Es más, no solamente con ocasión de la pandemia, sino que es una medida que inclusive puede generar ahorros de suministro, ahorro de transporte, evita el objetivo principal que es el contagio del COVID,
¿no? Entonces, yo creo que muchas empresas están pensando continuar todavía con esta modalidad, sea que se llame trabajo remoto o sea que se llame teletrabajo. Bien, muchas gracias por acompañarnos y darnos sus apreciaciones. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Conmigo será hasta la siguiente edición.